Bueno, muy buenas noches para todos. Espero que hayan tenido un buen descanso. Y vamos a entrar ahora a la siguiente parte del desarrollo de nuestros cursos. Entonces, vamos a revisar ahora lo referente a funciones de varias variables. Entonces, para hablar un poquito de esto, pues vamos a recordar esos conceptos que teníamos anteriormente del cálculo diferencial. En cálculo diferencial teníamos siempre o en la mayoría de los casos funciones que estaban dadas por una variable. Entonces recordemos, nosotros teníamos allá f de x igual pues a cualquier tipo de función, ¿cierto? Por ejemplo 3x al cuadrado o cualquier cosa. Y siempre teníamos una variable que en este caso era la x y la indicábamos como argumento de nuestra función. Cuando hablamos de varias variables, son aquellas funciones en las cuales ya no vamos a tener únicamente x o pues cualquier variable específica, sino vamos a tener más de una variable. Entonces puede ser el caso que tengamos x y y como variables o que tengamos x, y, z como variables, etcétera. Entonces, en esta primera parte de la clase lo que vamos a ver son algunos conceptos básicos referentes a las funciones de varias variables y nos vamos a meter un poco también con la parte gráfica, dado que es un poco más complejo graficar funciones de varias variables, por lo cual siempre lo recomendable pues es acudir a programas o a software especializado para poder hacer este tipo de gráficos. Entonces vamos a empezar a hacer esas definiciones. Inicialmente, pues podemos denotar una función de varias variables, como lo estábamos diciendo anteriormente, aquella que ya únicamente no cuenta con una sola variable. Entonces vamos a empezar con las funciones de dos variables. Vamos a mirar un ejemplo básico o típico y es pensar en la temperatura presente en cualquier punto sobre la Tierra. Y de pronto de allá del colegio nosotros recordamos que para podernos ubicar en un plano espacial tenemos que tener en cuenta pues obviamente sus coordenadas, pero comúnmente cuando hablamos de un plano sobre la superficie de la Tierra, hablamos de que hay una longitud y hay una latitud. Entonces, para este ejemplo, la temperatura está dada según esa posición sobre la Tierra. Entonces vamos a determinar esa longitud y la vamos a denotar como X y la latitud la vamos a denotar como Y. Por lo tanto, nuestra función de temperatura, dada por la letra T mayúscula en este caso, estará dada como una función de dos variables, donde x indica longitud y y indica latitud. Ese sería un primer acercamiento a que es una función de dos variables. Entonces es aquella que involucra más de dos variables y cada una de las variables pues puede significar una cosa totalmente independiente de la otra. Miremos otro ejemplo. Entonces el volumen de un cilindro. Nosotros conocemos la fórmula para determinar el volumen de un cilindro como pi por r al cuadrado por h, donde r sabemos que es el radio y h es la altura del cilindro, ¿cierto? Entonces, pues más o menos tendríamos algo de esta manera. Acá les pido excusas, estoy escribiendo con el mouse, entonces pues no se van a ver muy bien los gráficos. Entonces sabemos que de esta manera tendríamos el radio y de manera pues vertical tendríamos la altura. Entonces r y h como la altura. Cuando hablamos de funciones de varias variables, en este caso pues vamos a tener dos variables totalmente independientes. Es decir, que el radio puede cambiar su valor sin afectar directamente a la altura, o la altura puede cambiar su valor sin afectar directamente al radio. Entonces son variables totalmente independientes. Si yo quiero escribir mi función de el volumen en el cilindro, eh, pues involucrando esas variables, podríamos hacer la siguiente notación. Entonces el volumen está dado en función del radio y de la altura. Y nos quedaría pues la función b de RH y va a ser igual a pi por r cuadrado sobre h. Entonces sería una función de dos variables. Ya una definición formal, recordemos que nuestro libro guía es el cálculo de varias variables de Stewart y de ahí sale la mayoría del material de la clase.
Entonces, una función de dos variables es una regla que asigna cada par ordenado, típicamente pues va a ser x y y, de un conjunto D. Este D es el que conocemos como el dominio. Y su rango al conjunto de valores que toma según ese dominio que nosotros estamos tomando o estamos seleccionando para poder hacer el cálculo de la función de dos variables. Entonces una manera de verlo pues gráficamente y un poco mejor es la siguiente. Entonces fijémonos en esa imagen en la cual vamos a tener un plano de dos dimensiones donde vamos a tomar una serie de puntos dados como pares ordenados, es decir, un punto con sus componentes x y y. Cuando lo pasamos por una función, vamos a obtener otro valor que es a lo que nosotros llamamos f de x. Esa sería nuestra función. Normalmente, pues vamos a tener valores de x y de y para poder encontrar el valor de z. Es decir, que z viene siendo la misma función. Entonces ya no voy a tener como antes que tenía y le daba valores a x para poder encontrar ese y. Ahora vamos a tener un z que va a cambiar según los valores que tenga x y y. Es decir, que toda esta parte me indica el dominio, es decir, todos esos valores que van a tomar x y y. Y este eje en z pues me va a indicar el rango, es decir, el valor que dio la función o el valor que tomó la función cuando se evaluaron los valores de x y de y. Vamos a ver unos ejemplos pues más específicos. Bueno, esto es lo que les comentaba hace un momento. Comúnmente nosotros denotamos a las funciones como f de, en este caso, vamos a involucrar ya las dos variables, x y y. F de x y y. Y es exactamente lo mismo como si yo tuviera ahí el valor de z, es decir, que me representa exactamente lo mismo. Los términos los cuales hacen que varíe esa z o el valor de la función, en este caso son x y y, son a los que nosotros llamamos variables independientes. Y z pues va a cambiar de acuerdo a los valores que tenga x y y, por lo tanto z va a ser mi variable dependiente. Entonces, como para que lo tengamos en cuenta. Entonces ahora sí miremos ejemplos de funciones en varias variables. Entonces fijémonos en la función que está ahí. Nos dicen f de x va a ser igual, entonces en la parte de arriba tenemos raíz de x más y más 1 y en la parte de abajo tenemos x menos 1. Como dentro de la función estoy involucrando variables diferentes, estoy involucrando x y y, sería una función de dos variables. Por eso al inicio la denotamos como fxy. Entonces lo que nos pide este ejemplo es simplemente evaluar esa función para el punto 3,2. Entonces es algo muy parecido a lo que ya hemos trabajado con las funciones de una variable o directamente con vectores. Entonces el primer valor pues me va a indicar pues que equivale para x y el segundo valor que equivale para y. Simplemente tendría que agarrar mi función y reemplazar cada uno de esos valores. Entonces tendría acá raíz de qué. El primer valor ¿cuál es? Es x que vale 3. Entonces sería 3 más y que vale 2 más 1 sobre, ¿cuánto vale x? Sería 3 menos 1. Y si desarrollamos esa operación, pues vamos a tener internamente que esto nos dio raíz de 6 sobre 2. Y esa sería pues la evaluación de la función. Simplemente tomamos los valores de x y de y los reemplazamos en nuestra ecuación o nuestra fórmula. Bueno, ahora esta parte es importante. Gráficas de funciones de dos variables. Lo que les decía anteriormente es que por lo general estas funciones son un poco más complejas, entonces no en todos los casos se van a poder graficar de una manera simple, así como lo hacíamos con funciones de dos variables. Entonces fijémonos en la forma de esa función que está ahí. F de xy igual a 6 menos 3x menos 2.
Entonces, para poder graficar esa función nos vamos a apoyar en nuestro espacio, así como hacíamos anteriormente, eh, como si fueran puntos en el espacio. Entonces íbamos a tener tres valores, o tres ejes coordenados mejor. Entonces, agarremos esta función y ya no voy a escribir f de x, y, sino voy a escribir z. Recordemos que equivale exactamente a lo mismo. Entonces, ¿qué tengo? Z igual, y lo mismo. Acá pues hasta el momento no me cambia nada. X menos 2y. Entonces, esa sería la función ya escrita en términos de z. Ahora simplemente vamos a ordenarla de modo que quede x, y, z igual pues al término independiente. ¿Cómo nos quedaría eso? Entonces tomemos estos valores de x y de y mandémoslos al otro lado. Entonces fijémonos que 3x está restando, pasaría al otro lado a sumar, y 2y está restando, pasaría al otro lado a sumar. Entonces, ¿qué nos quedaría? 3x más 2y más z es igual a 6. Listo, entonces ya está mi función escrita de una manera pues más ordenada, ¿cierto? Listo. Para poder graficar esa función, el proceso pues se parece bastante al que hacíamos con funciones de una sola variable. La idea acá es darle valores a dos de las variables y dejar una de ellas quieta. Entonces, para la primera parte voy a dejar el valor de x quieto y voy a darle valores de 0 a y a z. Entonces, ¿cómo me quedaría eso? Entonces, 3x más 2y, pero en este caso, recordemos lo que dijimos, voy a dejar x quieta y voy a hacer que y sea igual a 0 y que z sea igual a 0. Entonces voy a reemplazar eso en mi función. Esta es una suposición que hacemos como si fuera una función cualquiera. Entonces por eso valores en z. Entonces 2y, y vale 0, más z, pero z vale 0, igual a 6. Recordemos que estoy reemplazando de ese primer despeje que hice, ¿cierto? Entonces 2 por 0 sería 0 y 0 pues 0. Entonces, ¿qué me queda acá? 3x igual a 6. Por lo tanto, x va a ser 6 sobre 3. Y al hacer esa operación simple, pues voy a tener que el valor de x es 2. Entonces el valor de x es 2. Por lo tanto, ya tengo mi primer punto. Entonces llamémoslo así, punto 1. Entonces el punto 1 me dio en x 2, en y 0 y en z 0, que fue lo que yo supuse acá en esta primera parte. Entonces ese sería como mi primer punto. Punto 1, 2,0,0. Listo, esa es mi primera suposición. Entonces voy a escribir acá en la parte de abajo el punto que acabamos de obtener. Entonces punto 1, 2 en x, 0 en y 0 en z. Vamos a encontrar el punto 2. Entonces para encontrar ese punto 2, pues ya trabajé con x, ahora voy a trabajar con otra variable. Entonces voy a dejar a y quietica y voy a igualar a 0 a x y a z. Entonces si x vale 0 y si z vale 0, la idea es encontrar el valor al cual equivale
la variable y. Entonces reemplacemos 3 en x igual de esta misma ecuación es donde voy a hacer la sustitución. 3 en x, pero x vale 0 según lo que dijimos inicialmente, más 2y más z igual a 6. Z también vale 0, entonces 3 por 0 pues me da 0 y z pues es 0, por lo tanto de acá que me queda 2y igual a 6, y si despejo de ahí 2 se está multiplicando, pasaría a dividir, me quedaría 6 sobre 2, por lo tanto y es igual a 3, 6 sobre 2 sería 3. Y según ese cálculo, pues ya tenemos un segundo punto. ¿Cuál es el punto 2? Entonces va a ser, dijimos inicialmente, que x vale 0, y me dio 3, y z, que es 0. Entonces ese sería mi punto 2. 0, 3, 0. ¿Listo? Entonces vamos a borrar. Entonces punto 2, dijimos que era 0, 3, 0. Listo, ese es mi punto 2. Y vamos a hallar un tercer punto. Ya si le dimos valores a x, a y, pues nos faltaría encontrar z, ¿cierto? Entonces para esta suposición yo voy a decir que x vale 0, que y vale 0, y a z la voy a dejar quietica. Por lo tanto, ¿qué me quedaría acá? 3 por x, que vale 0, más 2 por y, que vale 0, más z igual a 6. Entonces, ¿qué tenemos? 3 por 0, 0, 2 por 0, 0, por lo tanto, z va a ser igual a 6. Y de acá sacamos nuestro tercer punto, llamémoslo así, punto 3, que sería 0 en x, 0 en y 6 en z. Ese sería mi tercer punto. Entonces nuestro punto 3 fue 0 en x, 0 en y 6 en z. Listo, con esos tres puntos que tenemos ahí ya podemos graficar, en este caso nos va a dar un plano. Entonces recordemos nuestro plano de trabajo para poder graficar puntos en 3 dimensiones. Entonces recordemos que esto era x, esto era y arriba estaba z. Entonces, ¿cuál es la idea? Agarrar cada uno de esos puntos y graficarlos en el plano. Entonces miremos el punto 1. Me están diciendo que 2 en x, entonces más o menos busco 2 en x, 0 en y 0 en z, por lo tanto me voy a quedar acá donde les estoy marcando, no me voy a mover para ningún lado, y ahí estaría el punto 1. Punto 2, 0 en x, entonces no voy a moverme para ningún lado. 3 en y, entonces miro 3 unidades en y acá estaría el punto número 2. Y el punto 6 me está diciendo 0 en x, entonces no me muevo en x, 0 en y, no me muevo en y 6 unidades en z, entonces vamos a contar 6 unidades. Entonces coloquémoslo por acá. Les pido disculpas nuevamente por los gráficos tan feos, pero pues espero que me estén entendiendo. Entonces ese sería el punto 3. Y lo único que hacemos es unir, como hacíamos en 2 dimensiones, unir cada uno de esos puntos. Entonces uno el punto 1 con el punto 2, el punto 3 con el punto 2 y el punto 3 con el punto 1. Y este ya sería el gráfico, como les digo, en este caso nos dio un plano que intersecta cada uno de los ejes coordenados. Vamos a verlo de una manera más ordenada y sería pues eso que tenemos ahí. Entonces ahí pues ya se ve mejor la definición de ese gráfico para la función 6
menos 3x menos 2y. Entonces, antes les estaba diciendo que cuando tenemos funciones en dos dimensiones, los gráficos son un poco complejos y no en todos los casos vamos a tener una gráfica tan simple como esta. Este tipo de gráficas pues están dadas por una linealidad que tiene la función, es una función de tipo lineal. Pero cuando ya hay funciones un poco más complejas, funciones polinómicas, exponenciales, trigonométricas o combinaciones de estas, los gráficos van a ser un poco más complejos de hacer y por lo tanto es fácil ayudarnos de herramientas computacionales. Entonces, gráficos que nos podemos encontrar, por ejemplo, los de todas las figuras geométricas, en este caso pues es una semiesfera, estaría dada por esta función g de xy igual a raíz de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, pues el gráfico que obtuvimos intersectando los puntos con un procedimiento similar sería este gráfico que tenemos ahí. Pero miremos la función que está a la derecha y es una función un poco más compleja. Entonces estas herramientas que utilizamos ya tienen una aplicación directa, por ejemplo para ver planos de topografía o para ver curvas de calor, todas ese tipo de procesos que ustedes se pueden encontrar a nivel industrial o en su campo de aplicación, directamente para ver señales de ondas o cosas así. Por ejemplo, tenemos este tipo de figura, también ya es un poco más compleja, realizada computacionalmente. Entonces, la base de esta figura pues es una especie de hipérbole, sí, más o menos, ¿no? Que es como un cono o una elipse, bueno, más o menos de esa forma. Y un poco de gráficas más complejas. Entonces miremos la siguiente representación que tenemos acá. Entonces nos dice la función f de xy es igual a x cuadrado más 3y cuadrado y todo eso multiplicado a nuestra función exponencial o a como la conocemos a Euler elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces fíjense la complejidad que tiene esa figura y sería pues muy complejo para nosotros ponernos a hacer esos gráficos manualmente, ¿cierto? Acá pues esta es la misma figura, pero pues digamos que girándola un poco. Ahora miremos estas que son composiciones de funciones trigonométricas. F de xy igual a seno de x más seno de y. Y esta pues ya está un poco más compleja. Entonces pues son formas bien particulares. Con este tipo de funciones pues ya podemos diseñar y podemos de algún modo plantear modelos reales, ¿cierto? Hacer diseño de fenómenos reales. Por ejemplo, pues la superficie de un sector específico lo podríamos modelar utilizando este tipo de funciones. Entonces, pues les preparé un pequeño ejemplo de cómo hacer el gráfico de una función utilizando herramientas computacionales. Entonces lo que vamos a graficar es la función que está acá, la exponencial elevado a menos x cuadrado más y cuadrado. Y el dominio de esta función está dada para x entre menos 2 y 2 y para y entre menos 2 y 2. Entonces ese es el dominio de la función, es decir, en los puntos en los cuales está establecida esta función o en los cuales va a existir esa función. Entonces la función pues va a tener valores de x entre menos 2 y 2 y de y entre menos 2 y 2. Entonces yo comúnmente utilizo un programa que se llama MATLAB, que es un software que se deja programar. Y pues esto se puede realizar en distintos lenguajes de programación, desde C++, Python o cualquiera de los que ustedes de pronto conocen. Comúnmente en ingeniería aplicada se utiliza mucho MATLAB por, pues, digamos que su flexibilidad y permite pues hacer cálculos de muchas cosas. La palabra MATLAB pues viene del laboratorio de matrices. Bueno, entonces mi software es este que les estoy mostrando en pantalla.
La idea pues simplemente es escribir un código que represente todos estos datos que tenemos acá. Entonces, pues yo me imagino que la mayoría no conoce este programa. De pronto más adelante lo trabajen. Es muy utilizado tanto en industria como en el sector académico. Entonces, pues les voy a explicar un poco las líneas que es lo que hace. Entonces, en esta primera línea que tenemos acá, lo que estoy haciendo es definiendo el dominio de cada una de las variables, tanto de x como de y. Les estoy diciendo que me creen vectores desde -2 hasta 2 y que cada uno de los valores de ese vector tome puntos de 0.1. Es decir, que acá empezaría más o menos desde -2.9, -2.8 y así sucesivamente hasta llegar a 1.8, 1.9 y finalmente 2. Lo mismo para y, entonces también crea un vector y le da esa misma definición de valores desde -2 hasta 2 en y. Esta es la gráfica perdón, la gráfica no, la expresión que simboliza mi función. Entonces fíjense que estoy utilizando exponencial elevado. En este caso pues va a ser como tenemos acá, -2x cuadrado más y cuadrado, que es lo que tengo acá en estos paréntesis. Entonces esta que tengo acá es mi función escrita de manera que el software la pueda entender. Entonces vamos a ver una primera representación. Eso depende de las funciones de cada lenguaje de programación. Cada lenguaje de programación pues tiene una serie de funciones que nos van a permitir graficar. En este caso primero voy a utilizar la función plot3 y le doy pues los valores de x, y, que fueron los que definí en la primera parte, y el valor de z, que es lo que tome según las variaciones de x y de y. Entonces miremos esa primera gráfica como resulta. Entonces al ejecutar el programa, pues fíjense lo que tengo acá. Esta es la gráfica de mi función. Entonces la ventaja de utilizar un software como estos es que yo puedo girarla y verla desde distintos ángulos, cosa que no podemos hacer cuando graficamos en el tablero. Entonces ahí está mi función. Y dependiendo de las funciones que utilicemos, pues va a tener representaciones, digamos, lo más claras o más exactas o de un modo más fácil de poderlas ver para interpretarlas. Entonces ya no voy a utilizar la función plot3, sino voy a utilizar esta función que se llama mesh, que también nos sirve para graficarla. Y ya de pronto vemos una gráfica un poquito más clara. eh, y pues dependiendo, por ejemplo, pongámosle que esta sea la representación de un cambio de temperatura. Entonces en la parte de abajo vemos que la temperatura puede estar más fría y en la parte superior pues va a estar más caliente. Entonces pues con esos colores que me da esta función podemos ver ese cambio de temperatura. Es un ejemplo, no estoy diciendo que sea así, ¿cierto? Miremos una última representación con otra función que ya me da pues una representación un poco más completa. Entonces es esta que tengo acá. Fíjense que pues cambia la representación, ya se ve con más colores, más clara. También la ventaja que permiten estos programas es que podemos girarla para poder sacar los planos derivados. Entonces, por ejemplo, acá es como si yo viera el plano, arriba sería Z y a la derecha sería Y, ¿cierto? Este sería el plano ZY. Entonces tengo una visión en dos dimensiones para hacer cualquier tipo de análisis. También la puedo ver, por ejemplo, desde arriba, desde un plano superior. Entonces como si fuera el plano XZ. Entonces es la ventaja de utilizar los software de, de gráfica o software matemáticos para esta parte de gráficas. Entonces simplemente como una anotación de la parte práctica de lo que podemos hacer utilizando software computacionales. Pues no sé, de pronto más adelante haremos alguna práctica en el lenguaje de programación que ustedes manejen. Si no, pues no habría problema, simplemente es como una representación que les quería enseñar para esta primera parte de funciones en varias variables. Bueno, en este temita también es útil hablar sobre algo que son las curvas de nivel. Entonces, cuando hablamos de curvas de nivel, decimos que es una representación de funciones de dos variables
en las cuales podemos sacar unas derivaciones o podemos sacar, comúnmente se dice que son como tajadas dentro del rango de cada una de las funciones. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Entonces, fijémonos en esa gráfica que tenemos ahí. Y la idea cuál es, fíjense en estos circulitos que tenemos acá denotados. Y lo que hacemos es reflejarlos como si fueran el piso de nuestro plano o nuestro espacio tridimensional. Entonces cada uno de esos círculos son los que toman los valores de K y esa representación que tenemos ahí o ese reflejo es a lo que nosotros llamamos curvas de nivel. ¿Y para qué sirve eso? Pues esto tiene mucha aplicación cuando hablamos de estudios estructurales, por ejemplo en la cartografía, que se quieren ver esas curvas de nivel de algún fenómeno que esté ocurriendo en alguna región. Entonces es un modo de verlo. Vamos a ver algunas representaciones. Hay métodos para calcular esas curvas de nivel, por ahora no nos vamos a meter con eso, pero la idea es que ustedes reconozcan cuáles son las curvas de nivel y qué aplicaciones tendrían. Entonces miremos la de una de las gráficas que ya hemos visto anteriormente. Entonces, si tomamos esta primera curva que tenemos acá y la reflejamos en el piso, pues vamos a ver distintos fenómenos que ocurren en torno a esa figura, ¿cierto? Miremos otras, por ejemplo, estas que están acá. Ya tenemos unas figuras que muestran o marcan algún tipo de fenómeno respectivo y pues se le pueden dar distintas representaciones a esas curvas de nivel según aplicaciones que tengamos específicas. Y la última parte de esta primera presentación es hablar de las funciones de tres variables. Entonces ya involucramos una tercera variable que sería z. Por lo tanto, nuestras funciones de tres variables estarían dadas como una manera esta. F de x, y y z. Entonces acá pues se involucra una nueva variable y esto ya tiene otra serie de aplicaciones. En el texto que tenemos en pantalla pues nos hablan de un revisar igualmente la temperatura en un punto sobre la Tierra, pero ya tenemos una tercera variable. Entonces acá hablamos de longitud para X, latitud para y de una variable más que sería el tiempo para T. Por lo tanto, esa función de temperatura estaría dada por f de X, Y y T, donde T significa el tiempo. Más adelante, cuando hablemos de integrales triples, pues vamos a regresar a trabajar con funciones de tres variables y en otros, inclusive en otros temas más. Pero la idea de este curso es enfocarlo directamente al desarrollo de funciones de dos variables. ¿Listo? Entonces eso seguiría todo por este momento. A continuación pues seguiremos a una sesión de preguntas y respuestas y ya miraríamos los otros temas para esta clase. Listo chicos, entonces ya nos vemos.